Comenzamos con nuestra grabación respectiva. Bienvenida Paola Contreras, Alejandra Polanco, Rosimar y Victoria. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Muy buenas tardes, Viviana. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Fíjense, hago una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy, que una pequeña noción de lo que comprende una noción de la hipótesis. Podríamos decir brevemente que en la realidad natural y social se presentan una serie de fenómenos y problemas que algunos inclusive representan en ocasiones, si se puede decir, serios obstáculos para poder desarrollarlos. Entonces, asumir el estudio de tales problemas, para asumirlos en materia investigativa, el investigador siempre se decanta o se propone a utilizar, por supuesto, algún tipo de método científico, a utilizar la ciencia para conocer mejor los factores que inciden en los problemas y proponer, por supuesto, siempre el fin último de cualquier investigación es proponer algún tipo de soluciones válidas. Entonces, al amparo de todo el marco teórico que nosotros podamos construir, el investigador se pone en condiciones de proponer respuestas viables que requieran ser siempre comprobadas mediante todo el transcurso del proceso de investigación. Entonces, en una investigación no es posible avanzar en un solo paso, en una sola dirección, en ese mismo solo paso, sino que se debe siempre comenzar, o generalmente nosotros comenzamos por sugerir ciertas explicaciones o una explicación o solución de la dificultad que se nos presentó a la hora de originar, a la hora de tener la iniciativa para iniciar cualquier tipo de investigación. Entonces, dentro de las explicaciones tentativas que pudiéramos dar, podemos sugerir o podemos dar sugerencias dependiendo de los elementos del objeto de estudio que vayamos a realizar. Y también va a depender mucho de nuestro conocimiento anterior del tema que pretendamos investigar. Entonces, en esta pequeña introducción, en cuanto a la hipótesis, la hipótesis dentro del marco de la investigación, para no adentrarme en las definiciones que ustedes pudieran haber sacado en la pequeña investigación que ya comenzaron a hacer, podemos hacer para ampliación sapiente del tema, para un mayor viaje cultural, podemos hacer inclusive algún tipo de consideración de tipo histórica en cuanto al origen de la acepción de la hipótesis como idea del filos original, como todas las ideas que provienen, por supuesto, del griego. Y fue, por supuesto, empleada esta acepción, este tipo de técnicas. Los primeros que lo hicieron, por supuesto, fueron los maestros filosóficos, como Platón y Aristóteles. Platón la consideró, por supuesto, en su área más específica, aunque el filósofo amplió, por supuesto, su bagaje sapiencial a todo el marco de el saber humano, pero
vamos a darle entrada a Josué. Josué, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra pequeña charla del día de hoy. Bienvenido, Josué. Buenas tardes, gracias, profesor. Entonces, estamos haciendo una pequeña introducción para darle paso a la intervención de cada uno de ustedes. Estoy haciendo una pequeña introducción en cuanto a la hipótesis en línea general para darle paso en breves momentos a la intervención de cada uno de ustedes en cuanto a qué buscaron, en cuanto a la pequeña indagación que hicieron en cuanto a la hipótesis. Josué, entonces decíamos que las hipótesis siempre han tenido como marco el propósito inicial de tratar de configurar una serie de alternativas para dilucidar las interrogantes que se nos plantean a la hora de iniciar algún tipo de investigación. Y les daba un pequeño contexto histórico que quería que se llevaran, que los primeros que utilizaron esta sección de la hipótesis, que proviene de la palabra filo, fueron los filósofos elementales, Aristóteles y Platón. Les decía que, por supuesto, Platón, en todo el marco de su sapiencia del conocimiento humano que nos legó, la consideró necesariamente las hipótesis dentro de la estructura matemática. Pero Aristóteles la utilizó como un recurso de tipo lógico, como un recurso inclusive dialéctico, para arribar ¿a qué? Para arribar a conclusiones por dependencia condicional. Aristóteles entonces distinguía dos clases de tesis: la que expresaba la esencia principal de la cosa, a la que llamó ¿qué cosa? A esa cosa la llamó la definición, y a la que expresaba la existencia o la no existencia, para la que reservó el nombre de ¿qué? De hipótesis, las enigmas. De manera tal que este no empleó el término hipótesis, sino en la teoría del silogismo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo, por supuesto, teniendo en cuenta la doble consideración del que habla y del que escucha. Todo lo que admitimos como demostrado, sin haberlo demostrado nosotros mismos, y que es aceptado, por supuesto, por las personas a quien nos dirigimos, es una hipótesis. No en sentido, si se quiere, absoluto, sino con relación a dicha persona. Si por el contrario, esta se resiste a la aceptación, la hipótesis se transforma entonces en un mero postulado. En ese sentido, entonces, no voy a definir conceptualmente la hipótesis, porque es materia que ustedes nos van a exponer en este momento, la definición exacta de qué entiende como hipótesis, cómo nos las van a desarrollar, cómo la plantean, pero sí, para culminar con esta pequeña introducción, es necesario abordar las fuentes, que yo aborde de manera técnica las fuentes para la elaboración de la hipótesis. Y entonces, para la elaboración de la hipótesis, generalmente tenemos que tener primero la observación de los hechos concretos. Debemos observar completamente los hechos. Esta observación nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos permitirá acercarnos al conocimiento de las características que se van reduciendo a un número de hechos, y podemos ir utilizando la inducción o la analogía para poder establecer ese tipo de condiciones generales y específicas que se van a convertir ¿en qué? En el elemento esencial para la elaboración de la hipótesis. Entonces, la percepción que debemos tener como investigador mediante los sentidos
para que sea realmente objetiva, tiene que indispensablemente sujetarse a la comprobación y a la ratificación. Entonces, en todo el conjunto de las ciencias sociales, esto se logra, ¿por qué método? Por la comparación con todos los elementos que nosotros podemos observar en situaciones, por supuesto, similares, acudiendo ¿a qué? Acudiendo a lo que siempre le he repetido durante toda nuestra cátedra, a la información previamente documentada por todos los demás investigadores que se han antecedido a plantear problemáticas o interrogantes parecidas a las que nosotros como investigadores noveles nos propongamos a realizar. Entonces, la observación debe ser registrada de forma sistemática. A partir entonces de mi observación se puede llegar entonces correctamente a la perfecta formulación de la hipótesis. Y para la formulación de la hipótesis, por supuesto, debemos tener en cuenta algunos elementos. Entonces, ese planteamiento correcto de una hipótesis debe considerar una estructura y la debemos seguir. Y esa estructura, ¿a qué se va a referir esa estructura? Esa estructura se va a referir a la organización y vinculación consistente de todos los elementos de la investigación. Unidad de análisis nos trae como consecuencia una hipótesis perfectamente bien formulada. Otro de nuestros compañeros se quiere unir a nuestra clase de hoy, Rosángel. Buenas tardes, Rosángel, bienvenida a nuestra clase de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, con esta pequeña introducción voy a pasar inmediatamente a nuestra primera compañera anotada, a darle la participación a, creo que según el orden que tengo aquí en el grupo, Darwin. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestra clase de hoy. Darwin, bienvenido. Según la pequeña lista informal que tengo aquí anotada, vamos a darle el paso entonces a Rosimar Delfín. Quisiera hacer una pequeña consideración. Adelante, Rosimar, los puntos que nos vas a exponer en la tarde de hoy. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Pero mantén la cámara abierta, por favor, para que te tome el video, por favor. Exacto. Profe, desde que yo inicié con la cámara abierta. Sí, perfecto, sí, pero ahorita se te borró. Le repito, cuando vayan a hacer la intervención, abren la cámara porque estoy grabando la clase, por favor. Adelante, Rosimar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosimar Delfín y yo les voy a hablar de qué es la hipótesis. La hipótesis, podemos decir o podemos explicar que las hipótesis son explicaciones tentativas de forma de una investigación. También son suposiciones de una variable. Las hipótesis surgen como una tentativa a la investigación para solucionar un problema o analizar una situación. Sin embargo, las hipótesis aún no tienen que ser verdades. Se estiman como suposiciones. Se originan de una característica de un objeto de estudio. Tenemos también destacar que las hipótesis están enlazadas a las variables. Por eso decimos que la variable es una propiedad para medir. ¿Qué mide la variable? La variable puede medir el sexo, la edad, el rendimiento, la eficiencia, la eficacia. La variable es una constante que va cambiando y que se transforma para la determinación o para los pasos de una investigación. Dentro de las hipótesis tenemos hipótesis descriptivas. Cuando hablamos de las hipótesis descriptivas, estamos hablando de describir el valor de la variable.
que se obtiene o se manifiesta para la evolución de una investigación. Un ejemplo de hipótesis descriptiva, ejemplo, existe un alto porcentaje de egresados de la facultad alcanzan el éxito profesional. Ahí estamos emitiendo una hipótesis. No estamos dando la certeza de una seguridad. También tenemos otro ejemplo que puede ser el consumo de comida rápida ha aumentado un 15% del año anterior a este año. Estamos hablando de una hipótesis porque estamos describiendo simplemente un fenómeno o algo que estamos estudiando. No estamos lo que se está diciendo en el contexto. Por eso es que cuando hablamos de hipótesis, como su palabra lo dice, estamos suponiendo un hecho que se va a la realidad. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la compañera Rosimar? Para nuestra compañera. ¿Alguno? Estaba levantando la mano Victoria. ¿Tienes alguna pregunta para nuestra compañera Rosimar? No, profe, disculpe, se me marcó. Ok, perfecto. Si nadie tiene una pregunta, yo sí tengo una pregunta. Yo tengo dos preguntas, Rosimar. En principio, podríamos retomar, si me pudieras decir en palabras, buenas tardes, Winifred, bienvenida. Disculpa, lo que pasa es que estaba exponiendo Rosimar y no quise interrumpirla. En palabras, en una palabra más concreta, dos cosas. ¿Cómo podría yo entender qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? En palabras concretas. En palabras concretas, Ajá. yo diría que una hipótesis es una tentativa a una verdad. Es Suponer. una tentativa a una verdad. Ok. Es suponer un hecho. Una hipótesis es la suposición de un hecho, dice Rosimar. Ok. Paola, ¿qué opina Paola con respecto a lo que dice Rosimar? Por favor. Paola, ¿me escuchas? Paola. Sí, la escucho. Ajá. Bueno, entiendo ¿me escucha usted? Sí, sí, perfectamente. Lo que hace Rosimar cuando dice que es una tentativa a una verdad, creo que lo que quiere, intenta decir es que en una hipótesis alguien plantea, por ejemplo, una causa o un efecto de un determinado fenómeno, Ajá. y luego tiene que comprobarlo. Por eso se utilizan tanto en el campo científico, porque así ellos plantean una idea de algo que ellos creen que pueda, por ejemplo, estar relacionado de alguna manera. Ajá. Y luego hacen la parte de la comprobación, que sería a través de los diferentes experimentos o pruebas, para luego poder definir si es cierto que se cumple o no. Así que, entiendo lo que mi compañera Rosimar intentó decir. Gracias, Paola. Victoria, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Paola y Rosimar? ¿Qué nos puedes aportar en cuanto a la hipótesis? Si tienes algo que aportar, agregar, o perfectamente te encuadras en lo que dicen nuestras compañeras. Por favor, adelante. Me encuadro con lo que dicen ellas, profe. Ok. Si lo que dicen las compañeras, Winifred dice sería entonces como una interrogativa. Vamos a debatir eso. Winifred dice, me lo acaba de poner, ya va, un segundito, Rosimar. Winifred me acaba de poner en el chat que sería la hipótesis como una interrogativa. ¿Qué dice Rosimar al respecto? ¿Qué dice Rosimar? Y luego viene Rosángel. No creo que la hipótesis se dé como una interrogativa. Ajá. Porque la hipótesis, para tú ver si la hipótesis es verdad, porque no necesariamente cuando se establece una hipótesis se está diciendo la verdad. Ajá. Utilizan los elementos, los medios como la variable. Una interrogativa es como preguntar. Por lo menos, ejemplo, si yo estoy diciendo la pared, yo veo la pared azul y yo le pregunto al público, la pared es azul, yo le estoy preguntando y queda una interrogativa abierta, no es una hipótesis. Ok, Rosángel, adelante. Y después lo que dijo Paola nuevamente. Adelante, Rosángel. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Ajá, adelante. Yo pienso igual así
compañera Rosemar, porque para mí se refiere a una teoría sobre un proceso natural, es decir, se trata de que hay que demostrar mediante observaciones una hipótesis considerando como una forma de hacer preguntas acerca de algo, buscando una respuesta mediante una investigación, o no lo veo como un interrogante como tal, pues sí es una pregunta, pero es algo que tú estás observando o a través de una forma de investigación, lo veo yo más que todo, pues. Sí, excelente, muy buen aporte. Paola, nuevamente, adelante, buen aporte, Rosángel. Paola, adelante, nuevamente. Profe, en este punto sí difiero porque cuando tú planteas una hipótesis, por ejemplo, dices en la exposición al sol provoca el cáncer de piel, y de alguna manera estás dando respuesta a qué causa el cáncer de piel. Ah, ok. Yo sí creo que está relacionado con preguntas y con interrogativas, porque si no hubiese una pregunta, entonces ¿para qué vamos a hacer la hipótesis? O sea, si no queremos descubrir algo, ¿para qué vamos a plantear una hipótesis y para qué vamos a hacer los experimentos? Ok, Winifred dice aquí en el chat que sería una pregunta como retórica, dice Winifred, una pregunta retórica. Me encanta el debate. Sí, perfectamente. Miren, ¿alguien tiene algo más que aportar? Darwin aportó algo por ahí, es que me gusta escucharlo a ustedes. Darwin, adelante, tú ibas a decir algo, Darwin. Si quieres lo escribe y yo lo leo en voz alta si no puedes hablar. Porque vi que colocaste algo, pero se me fue muy rápido, ¿oíste? ¿Tienes algo que aportar, Darwin? Profe, Darwin escribió por el chat, creo que por el tema de su señal. Él puso la hipótesis es una suposición de si algo es o no cierto. Dice Paola, se debe demostrar mediante estudios si es o no lo que se plantea. Gracias, muchas gracias, Paola. Adelante, Rosimar, nuevamente. Es bueno saber para algunos compañeros que la compañera dijo que es como una pregunta retórica. Ajá. Ciertamente, porque una pregunta retórica es cuando se manifiesta una duda. Necesariamente la pregunta retórica no es para aclarar dudas o pedir respuestas, sino para expresar indirectamente una afirmación. Por eso se llama pregunta retórica. Qué bien. Qué bien. Ok, perfecto. Gracias, Rosimar, por esa intervención. Que concluimos. Todos los aportes están bien, me encantan. Lo que sí es cierto es que desde que estamos en la escuela, y les confieso que sí, porque yo también pasé por la escuela. Rosángel, adelante. Me interesa más escucharlos a ustedes. Adelante, Rosángel. No, pues, es que el tema está bastante interesante. Sí, sí, dale. Disculpa que le interrumpa. No, dale. Lo que dice Rosimar es cierto, porque la pregunta, cuando tú haces una pregunta retórica, estás preguntando con intención, obviamente, de obtener una respuesta. Pero es más que todo para una afirmación o expresar una idea y no esperas una respuesta literal. O sea, ¿por qué es tan difícil? Un ejemplo, si te preguntan por qué es tan difícil ser educado, entonces tú dices, es una pregunta retórica porque no estás buscando una respuesta específica, sino quieres una respuesta, pero realmente no vas al grano. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente, te estás explicando. Gracias, Rosángel. Adelante, Alejandra. Alejandra, adelante. Alejandra, es tu turno. Adelante, anda. Alejandra está pidiendo intervenir, pero como que no me escucha. Alejandra, adelante. Quizás se le marcó, profe. Ah, ok. Quizás se le marcó. Fíjense ustedes, hay algo importante que debemos definir, insisto, desde la escuela. No sé por qué nosotros pensamos, por lo menos cuando yo pasé por la escuela hace muchos años, muchísimos años antes que ustedes, se percibía la hipótesis como una especie de interrogante. Plantea nuestra compañera Winifred que es una interrogante de tipo retórico. Y ciertamente la hipótesis no es una interrogante. De hecho, una de las reglas generales para formular las hipótesis es que verdaderamente no se deben hacer, las hipótesis no se deben plantear nunca de forma de interrogante, porque la hipótesis
no es una interrogante. La hipótesis, como han dicho muchos de los compañeros, me encantó esta intervención, es un enunciado. La hipótesis es un enunciado. Es prácticamente, en vez de ser una interrogante, la hipótesis viene siendo como una predicción, un enunciado, que no es una certeza. ¿Por qué? Es casi que ni siquiera es una afirmación, sino no podemos decir que es una afirmación. La hipótesis, la palabra precisa que se puede utilizar es que la hipótesis es un enunciado. Es un enunciado, ¿por qué? Porque es algo que yo puedo perfectamente pronunciar, declarar, pero que posteriormente, como decía Paola, tiende, como es un enunciado, no es una interrogante, no es una certeza, porque yo no estoy seguro de eso. ¿Por qué no estoy seguro? Porque no lo he comprobado. ¿Y cuál es la fórmula que tengo para comprobar? El proceso de investigación con la evaluación respectiva de las variables que me van a llevar ¿a qué? A descartar la hipótesis o determinar que verdaderamente el enunciado con que yo me manifesté en un inicio va a ser perfectamente verificado, correcto. Cuando yo digo en cualquier tipo de hipótesis, para que se entienda mejor, todas las intervenciones estuvieron buenas, pero es mi deber concretar la idea. Cuando yo digo, por ejemplo, el consumir licor en exceso causa cirrosis hepática, ¿eso es una interrogante? No, eso perfectamente es una hipótesis. Eso es una afirmación. Yo estoy diciendo, estoy convencido y es seguro que el consumir licor en exceso causa cirrosis hepática. No, yo estoy diciendo, consumir licor en exceso puede causar cirrosis hepática. Ese es mi enunciado en cuanto al marco de una investigación, si ese fuese el caso. Lo estoy enunciando. Fíjense que yo no estoy preguntando, pero no estoy dando certezas, porque de esa hipótesis van a surgir ciertas variables.